Bienvenidos una vez más a mi canal, ese rinconcito virtual donde las verdades salen a la luz y los secretos, bueno, digamos que se ponen al rojo vivo. Soy Demet, su confidente y amiga, y hoy, como lo prometimos, tenemos un plato fuerte que su copyright que les va a encantar. Hoy nos vamos de lleno con Benissimo. Ese Benissimo que tanto aman, ese que siempre es tú en boca de todos. Pero no vamos a hablar de sus logros profesionales ni de sus últimos proyectos, aunque du copyright déjenme decirles, son impresionantes, sino de la faceta que pocos conocen, esa que se esconde de True, ese de las TU maras, esa que su superíndice 3 los sus amigos muy de ese cercanos han visto. Rense porque hoy tenemos revelaciones picantes y preguntas que queman. Vamos a explorar sus gustos ese secretos, sus mañoas ese traumas menos as, y hasta esos momentos embarazosos que todos queremos olvidar, pero que yo, con su permiso, voy a sacar a la luz. No se preocupen, todo con mucho respeto y por supuesto con el único objetivo de conocer un poco de ese a este personaje tan fascinante. Antes de que empecemos con este festún de chismes, quiero recordarles que si aún no se han suscrito al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo, porque acu siempre encontrar UDN información superíndice 3N jugosa, entrevistas exclusivas y sobre todo, mucha diversión superíndice 3N. Y ahora sin ese preámbulos arrancamos con Benissimo. Bien, empecemos por lo básico pero no por ello menos interesante. ¿Saben que Benissimo tiene un talento oculto? Su copyright que es un artista polifacu copyright tico, pero esto va muy de ese ayur. Resulta que es un mago aficionado. No me refiero a esos trucos simples con cartas, no. Hablamos de ilusionismo de alto nivel. Parece que desde New más menos o le fascinaba la magia y pasaba horas practicando con kits que le regalaban sus padres. Incluso me contaron por au que una vez intentó superíndice 3 levitar a su perro sin mucho con diéresis copyright cito, obviamente. Pero la pasión superíndice 3N sigue viva y, de vez en cuando, sorprende a sus amigos con algún truco inesperado. Imagunense a Benissimo, despú copyright ese de una alfombra roja, haciendo desaparecer una baraja de cartas. Para verlo. Y lo mejor de todo es que no es el tupico mago que se pavonea. Lo hace con humildad y un toque de picardua que lo hace a UNMU de ese irresistible. Me entero copyright por una fuente muy cercana que en una fiesta venu copyright fica, dejo superíndice 3 a todos boquiabiertos al hacer aparecer un conejo de la chistera del mismísimo alcalde. Copyright nivel. Ahora hablando de cosas ese personales, copyright tipo de persona atrae a Benissimo? A la cosa se pone interesante. No tiene un tipo físico definido. Lo que realmente le conquista es la inteligencia, el sentido del humor y sobre todo, la autenticidad. Le aburren las personas que intentan ser alguien que no son, las que viven de las apariencias. Busca a alguien con quien pueda tener conversaciones profundas, que lo desafíe intelectualmente y que al mismo tiempo, lo haga reír a carcajadas. Alguien que no se tome la vida demasiado en serio, que sepa disfrutar de las pequeñas menosas cosas, y que no tenga miedo de mostrar su lado vulnerable. Asu que ya saben, chicas y chicos, si quieren conquistar el corazón superíndice 3N de Benissimo, dejen a True ese las poses y muestren su verdadero yo. Y no se dejen más menosar por su apariencia de hombre sofisticado y elegante. En el fondo busca a alguien sencillo con los pies en la tierra, que lo pueda acompau más menosar a comer tacos en un puesto callejero sin importarle el diru rene. De hecho una amiga moi que tuvo una breve, pero intensa aventura con Benissimo, me confesó superíndice 3 que su cita perfecta fue en un autocinema, comiendo palomitas y viendo una película de serie B en romántico y poco pretencioso. Y hablando de corazones, vamos a meternos en un terreno un poco de ese escabroso. ¿Le ha sido la peor cita de Benissimo? Acu tenemos una historia que sinceramente me hizo reír a carcajadas. Resulta que hace algunos aún más menos salió superíndice 3 con una persona que desde el principio, demostró superíndice 3 ser un tanto peculiar. Primero, llegó superíndice 3 una hora tarde, sin dar ninguna explicación superíndice 3N. Luego pasó superíndice 3 toda la noche hablando únicamente de su misma, interrumpiendo constantemente a Benissimo y sin mostrar el mood, ese munimo interu copyright, ese en conocerlo. Para colmo al final de la noche le pidió superíndice 3 prestado dinero para pagar la cuenta.
Su como lo oyen. Benissimo obviamente nunca mu se la volvió superíndice 3 a ver. Y yo sinceramente lo entiendo perfectamente. Copyright horror. Pero espere, que la historia no termina a Resulta que esta persona, despechada por el rechazo de Benissimo, escribió superíndice 3 un libro contando su experiencia con diéresis copyright L. Obviamente el libro era pura ficción superíndice 3N y estaba lleno de mentiras y exageraciones. Benissimo, lejos de enfadarse, tomó superíndice 3 la situación superíndice 3N con humor y hasta compró superíndice 3 varios ejemplares para regalarlos a sus amigos. Copyright clase. Pero no todos son desastres amorosos en la vida de Benissimo. También copyright N tiene anu copyright dotas divertí. Das y momentos entrau más menos hables. Por ejemplo, me contaron que es un excelente cocinero. Su ademú ese de talentoso, guapo y encantador, también copyright N sabe cocinar. Su especialidad es la pasta fresca casera. Le encanta invitar a sus amigos a cenar y sorprenderlos con sus creaciones culinarias. Dicen que su salsa volou más menos esa es para chuparse los dedos. Ya me dio hambre. Kizu, ese alguene dúa nos revele la receta secreta. De hecho, su pasiu superíndice 3N por la cocina Bamu, ese ayu de la simple afición superíndice 3N. Me confesaron que durante el confinamiento, tomó superíndice 3 clases online con un chef italiano de renombre. Imagunense a Benissimo con su acento perfecto y su delantal de chef, amasando pasta como un profesional. Incluso tuvo la osadua de competir en un concurso de cocina amateur, y ganó superíndice 3 el primer premio. Su plato estrella fue una reinterpretación superíndice 3N de la pasta carbonara, con un toque de trufa blanca que dejó superíndice 3 a los jueces sin palabras. Cambiando un poco de tema, vamos a hablar de sus mañuas. Todos tenemos alguna, ¿verdad? Pues Benissimo no es la excepción superíndice 3N. Resulta que tiene una obsesión superíndice 3N por el orden. Todo tiene que estar en su lugar, perfectamente alineado y simu copyright trico. No soporta ver un cuadro torcido, un libro fuera de su sitio o un cojón mal colocado. Sus amigos bromean diciendo que su casa parece un museo. Pero bueno, cada quien con sus obsesiones, ¿no? Pero no se crean que es un mañiu tico compulsivo. Su obsesión superíndice 3N por el orden es bien una forma de encontrar paz y tranquilidad en medio del caos de su vida. Necesita tener su espacio personal impecable para poder relajarse y desconectar del trabajo. De hecho, una vez le preguntaron si contrataría a una asistente y respondió superíndice 3 que no, porque nadie podrá mantener el orden como con diéresis copyright L, copyright perfeccionista. Y lo ese curioso es que a pesar de su obsesión superíndice 3N por el orden, su coche es un completo desastre. Lleno de papeles, libros, botellas de agua vacuas y hasta alguna que otra prenda de ropa. Parece que su perfeccionismo tiene límites. Y hablando de cosas que no soporta, vamos a preguntar, copyright es lo que ese le molesta de la fama. A su respuesta es bastante interesante. No le molesta el reconocimiento del público, ni los autos superíndice 3 grafos ni las fotos. Lo que realmente le fastidia es la falta de privacidad y el acoso de los paparazzi. Le resulta difícil salir a la calle sin ser reconocido y fotografiado. A veces simplemente quiere disfrutar de un día normal, como cualquier otra persona, sin tener que preocuparse por ser el centro de atención superíndice 3N. Y es que la fama, como todo en la vida, tiene su lado oscuro. Recuerdo una anu copyright dota que me contó superíndice 3 su representante. Estaban cenando en un restaurante tranquilo cuando, de repente, un grupo de paparazzi irrumpió superíndice 3 en el local y empezó superíndice 3 a sacar fotos sin parar. Benissimo, visiblemente molesto, se levantó superíndice 3 de la mesa y les pidió superíndice 3 amablemente que se marcharan. Pero los paparazzi, lejos de hacer caso, se pusieron a provocarlo y a insultarlo. La situación superíndice 3 en ese tensu superíndice 3 tanto que terminó superíndice 3 interviniendo la policua. Benissimo, a pesar de todo, mantuvo la calma y no perdió superíndice 3 los nervios. Copyright Temple. Pero no todo es negativo. También copyright N hay cosas que le encantan de ser famoso. Por ejemplo, la oportunidad de usar su plataforma para apoyar causas sociales que le importan.
Benissimo es un activista comprometido con diversas organizaciones Venu copyrightíficas y utiliza su influencia para crear conciencia sobre temas importantes, como la protección superíndice 3N del medio ambiente, la lucha contra la pobreza y la defensa de los derechos humanos. Es un ejemplo a seguir y demuestra que la fama puede ser utilizada para hacer el bien. Su compromiso con el medio ambiente es especialmente admirable. Participa activamente en campañas de concienciación superíndice 3N sobre el cambio climático y promueve el consumo responsable. Incluso ha donado parte de su fortuna para la creación superíndice 3N de una fundación superíndice 3N dedicada a la protección superíndice 3N de los copyrightanos. Y no se trata de postureo, sino de un compromiso real y sincero. Siempre que tiene oportunidad, participa en limpiezas de playas, planta condiéresis árboles y apoya proyectos de energía renovable. Un verdadero ecologista. Ahora vamos con una pregunta que su copyright que les interesa a muchos, ¿L es su mayor su más menos o? AQ la respuesta es sorprendentemente sencilla, ser feliz. No busca la fama eterna, ni el dinero ilimitado, ni el reconocimiento mundial. Simplemente quiere vivir una vida plena y significativa, rodeado de las personas que ama, haciendo lo que le apasiona y contribuyendo a hacer del mundo un lugar mejor. Un sueño más menos o humilde, pero a la vez, el ese ambicioso de todos. Y es que a pesar de su fama y su fortuna, Benissimo valora ese las cosas simples de la vida. Disfruta pasar tiempo con su familia y amigos, leer un buen libro, pasear por el campo o simplemente contemplar una puesta de sol. No se deja deslumbrar por el brillo de los focos y tiene muy claro lo que realmente importa. Una lección. Con diéresis superíndice 3N de humildad para muchos. Y para finalizar con este interrogatorio picante, vamos con una pregunta un poco es ligera, ¿L es su guilty pleasure? AQ su respuesta me sorprendió superíndice 3. Resulta que a Benissimo le encantan las comedias románticas. Su como lo oyen. Es fan de esas películas cursis y predecibles, con finales felices y música empalagosa. Dice que le ayudan a desconectar del copyright ese del trabajo y a recordar que el amor existe, incluso en las situaciones ese improbables. Que ya saben, si quieren tener una cita con Benissimo, prepúrense para ver una comedia romántica. Pero no se conforma con verlas. También copyright le gusta cantarlas a grito pelado en el karaoke. Su canción superíndice 3N favorita es I Will Always Love You de Whitney Houston. Imagunense a Benissimo con su vozarru superíndice 3N y su dramática interpretación superíndice 3N, dejando a todos boquiabiertos. Me contaron que en una fiesta privada, se subió superíndice 3 al escenario y cantó superíndice 3 la canción superíndice 3N con tanta pasión superíndice 3N que terminó superíndice 3 llorando. Copyright sentimental. Y para agregar una última perlita a este festum de chismes, les cuento que Benissimo tiene un perro callejero que rescató superíndice 3 de la calle. Se llama Rufo y es su compau más menos héroe inseparable. Lo lleva a todas partes y lo trata como a un hijo. Incluso le ha creado una cuenta de Instagram donde comparte fotos y videos de sus aventuras juntos. Una verdadera ternura. Y es que a pesar de su imagen de hombre sofisticado y elegante, Benissimo tiene un corazón superíndice 3N enorme y es un amante de los animales. Su amor por Rufo es la prueba de que, detrás de la fachada de estrella, se esconde una persona sensible y compasiva. Y hasta aquí llega nuestro programa de hoy. Espero que hayan disfrutado conociendo un poco de ese a Benissimo. Hemos descubierto sus talentos ocultos, sus mañoas ese estrau más menos as, sus peores citas y sus mayores sueu más menos os. Hemos visto su lado ese vulnerable y su lado ese divertido. En definitiva, hemos conocido al Benissimo que se esconde detrás ese de la fama. Hemos recorrido juntos un camino lleno de revelaciones picantes y preguntas que queman. Desde su pasión superíndice 3N por la magia hasta su amor por las comedias románticas, pasando por sus desastres amorosos y sus nobles causas. Hemos desentrado más menos algunos de los secretos mejor guardados de Benissimo. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. No olviden dejar sus comentarios abajo. Copyright fue lo que ese les sorprendió superíndice 3 de Benissimo? Copyright otras preguntas les gustaría hacerle? Los leo a todos.
Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó Superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros Superíndice 3 vídeos, porque acu siempre encontrar en información Superíndice 3n jugosa, entrevistas exclusivas y mucha diversión Superíndice 3n. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Besos. Y recuerden, la vida es un chisme, asu que disfrútenla.